Buenas tardes, muchas gracias por estar acá asistiendo a esta sesión dedicada a estéticas contemporáneas. Vamos a comenzar esta tarde con una presentación de Carlos Villar Taboada, que presenta un trabajo sobre Cristóbal Hafter. Carlos nos habla desde España, desde la Universidad de Valladolid, y bueno, no me extiendo más para darle tiempo a su presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto, Carlos. Muy bien. Bueno, pues quiero dar las gracias a todos los presentes y especialmente, como no puede ser de otro modo, a los directores del Congreso, a Juan Pablo González y Javier Marín, por haber organizado algo tan grande como este encuentro y, desde luego, a los comités organizadores y científicos por haberme permitido la extraordinaria oportunidad de participar en este encuentro. En el marco de los trabajos desarrollados al amparo del grupo de investigación reconocido Música, Artes Escénicas y Patrimonio de la Universidad de Valladolid y del proyecto de investigación Música y Danza en los procesos socioculturales, identitarios y políticos del segundo franquismo y la transición, de los profesores Germán Gant y Gemma Pérez Alduondo, propongo un acercamiento a una parte que considero muy significativa de la obra de Rodolfo Halfter, aquella que creó durante su exilio mexicano. Mi presentación, como he anunciado en el resumen, sigue el propósito de continuar con una labor en curso de realización, consistente en adentrarme en el estudio analítico de una de las figuras más destacadas del panorama compositivo español, y me atrevo a decir que latinoamericano, del siglo XX, Rodolfo Halfter, que nació en 1900 y falleció en 1987. Labor que, como digo, continúo porque he presentado ya en el pasado tercer encuentro de MUSAM en Santiago de Compostela en 2021, una primera aproximación de conjunto y también centrada más en la tercera sonata opus 30 para piano de 1967. Allí se evidenció la hipótesis de partida que mantengo: la conciliación en el repertorio dodecafónico de Rodolfo Halfter de elementos particulares reconocibles por su vinculación con la gran tradición clásico-romántica, al tiempo que conectados con la ortodoxia, pese a constatarse también licencias, del método vienés. Este autor, vinculado al madrileño Grupo de los Ocho, a diferencia de su hermano Ernesto, quien permaneció en España, halló al otro lado del Atlántico un refugio desde el que pudo proseguir su aventura creativa, fuertemente autodidacta, en compañía de otros intelectuales y músicos españoles, como Adolfo Salazar y Jesús Baligay, y desde luego también mexicanos, entre quienes indudablemente sobresale el director y compositor Carlos Chávez, que en 1928 ya había fundado la Orquesta Sinfónica de México y, con otros músicos norteamericanos, la Pan American Association of Composers. En México, país al que llegó como exiliado tras la Guerra Civil Española, Rodolfo Halfter enseguida, en 1940, logró la ciudadanía y desarrolló una muy destacada labor magisterial como profesor de análisis en el Conservatorio Nacional de Música, de gestión musical como director de las ediciones mexicanas de música y desde el 46 de la revista Nuestra Música, y como compositor. En este último terreno manifestó una perspectiva personal desde la que supo conciliar el apego por la tradición española con su porfía por explorar nuevos horizontes técnicos entre la plétora de opciones vigentes en su tiempo. Como iré mostrando, esa particular síntesis entre elementos de ascendencia historicista o popular de España y su heterodoxa lectura de las posibilidades constructivas y expresivas derivadas de la serie, se plasma de una manera singular en su orquestal tripartita opus 25 de 1959. Esta fue la primera de sus escasas composiciones sinfónicas durante su etapa mexicana, junto con Diferencias de 1972 y Dos ambientes sonoros, compuesta entre el 75 y el 79. Fue estrenada el 15 de julio de 1960, apenas 5 días antes de que la Asociación Musical Manuel Ponce le dedicase un concierto homenaje. Esta premier se produjo bajo la batuta de Carlos Chávez en el Festival de Música Panamericana, y la obra fue galardonada con el primer premio en el concurso de composición convocado por el Instituto de Bellas Artes y la Sociedad de Autores y Compositores de México. Instituciones todas con las que mantenía estrechos vínculos, ya que, evidenciando su plena inserción en la vida musical mexicana, presidía la Asociación Musical Manuel Ponce, era miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores,
desde el 58 y asumió en el 59 la jefatura de la Secretaría Técnica del Departamento de Música del Instituto. Aparte de estas circunstancias, la composición es continuadora de la estela que, con carácter pionero, había hecho su debut con la pianística 3 hojas de álbum opus 22 en 1953, luego confirmado en las 3 piezas para orquesta de cuerda opus 23 del 54, y que consiste en la integración en un único lenguaje personal de un neoclasicismo de ecos españoles con la técnica dodecafónica. Siguieron aquel comienzo el cuarteto para instrumentos de arco, opus 24, en el 58, la sonata para cello y piano y otras composiciones. Como luego tengo tablas, las podré mostrar ahí. El propio músico reconoció en una carta a su sobrino Cristóbal Halffter que su llegada al dodecafonismo fue fruto de una, y cito, lenta evolución, pues creo como tú, se refería al sobrino, que el nacionalismo folclórico representa hoy un callejón sin salida y que, por tanto, hay que buscar ser nacional por caminos nuevos. Nuevos, se entiende, para la música española. Fin de la cita. Su inicio está en el momento en el que, vuelvo a citarlo, llegué al convencimiento de que la superposición de interferencia de 2 o más tonalidades conducía a un callejón sin salida. Esta idea del callejón sin salida la repite. Practicada con libertad y sin estrechez escolástica, la dodecafonía me ha permitido hallar una nueva manera de componer, la cual, no obstante, conserva vivos los rasgos más acusados de mis primeras obras. Una línea melódica claramente dibujada, un ritmo incisivo y voluntario apego a las llamadas formas tradicionales. Incluso amplía sus consideraciones identitarias, reivindicando la españolidad de sus piezas, incluso las basadas en la serie, al tiempo que afirma cómo la música dodecafónica de Dalla Piccola suena italiana y la de Boulez francesa. Cuando Rodolfo Halffter relata cómo trabaja, dice lo siguiente, cito, establezco la serie, me familiarizo tanto con ella que la hago mía, y después me pongo a componer casi siempre siguiendo un sistema en el que todo se explica, pese a escribir con entera libertad. Eso lo consigue mediante lo que, según Antonio Iglesias, uno de sus principales estudiosos, eran, cito, largos meses de reflexión y estudio. Fin de la cita. Esa labor de reflexión quiero poner de relieve en mi estudio, pues me fijo especialmente en las implicaciones del diseño de la serie. Agustín Charles, en su ensayo de referencia Dodecafonismo y serialismo en España, de 2005, hace un rápido recorrido por la producción dodecafónica de Halffter, pero llamativamente omite la tripartita. No obstante, aporta útiles consideraciones analíticas sobre otras obras, como las 3 piezas para orquesta de cuerda, opus 23, dice que es un lenguaje serial riguroso, aunque el tratamiento no es uniforme, que la serie tiene una realización simétrica a partir de un eje central, y comenta también otras obras de los años 60 y 70. Concretamente, como citan varios autores, Halffter busca, según Julio Ogas, cito, una síntesis de determinadas fórmulas idiomáticas del lenguaje schoenbergiano y de la última manera de hacer de Falla. Fin de la cita. Aunque también puede apreciarse la influencia de Bartók en algunas organizaciones formales en arco o de la música popular española por el uso de figuraciones características, entresillos o, más marcadamente, la contraposición entre métricas binaria y ternaria o patrones de 3 más 2 más 2 unidades. Gestos que evidencian lo hispano de un modo que a veces, citando a Ogas, se acercan a ciertas bases rítmicas de la música afrocriolla. Fin de la cita. Desde estas consideraciones, planteo algunas primeras ideas que pueden servir para proseguir profundizando técnicamente en el análisis de este repertorio. Y para ello me centraré en el examen de los elementos principales, la referencia al pasado y el diseño de la serie. Asumo como hipótesis de partida la coexistencia de elementos que remiten al pasado, de naturaleza historicista, junto a otros que son propios del lenguaje atonal, característico del dodecafonismo de inspiración vienesa, lo que me lleva a valerme de un marco teórico de cuya utilidad ya he podido beneficiarme en mis trabajos más recientes, y que mira a la Pitch Class Set Theory de Allen Forte, que mira también a, que está utilizando herramientas como algunas calculadoras que existen hoy en día, online,
Por otro lado, la Topic Theory de Leonard Ratner y Kofi Agawa y compañía, de las que se puede desprender toda una ristra de diversas tipologías de tópicos. Y en último lugar, de un marco teórico-analítico propio en desarrollo, que es la logoestructura y que hoy no voy a desarrollar. La obra de Rodolfo Hafter en México entre los años 50 y 70 tiene muy pocas obras orquestales, como vemos ahí. La tripartita Opus 25 ocupa un papel central. Y las últimas piezas fundamentalmente se refieren a repertorio camerístico o solista, lo cual pone de nuevo de relieve especialmente el interés que puede tener esta pieza. Esta obra orquestal se resumiría en las obras que están ahí delante, si bien dos de ellas, como se pueden ver, son para orquesta de cuerda. De una manera sintética, toda esta producción sigue un ritmo de composición muy lento, donde hay un trabajo concienzudo en la elaboración de las composiciones, destacándose las piezas para piano y las camerísticas muy claramente, características todas ellas que ponen de relieve las pocas obras orquestales que hay. Y lo importante, que está en la parte inferior, conviven estilísticamente el neoclasicismo y el dodecafonismo, obra tras obra, a veces, y en ocasiones dentro de una misma obra. Y sobre esto es sobre lo que me meto. Ya proporcioné antes algunos detalles. Se compone de 3 movimientos: scherzo, romanza sin palabras y sonata, en lo que Esperanza Pulido definió como otra prueba palpable de lo que el dodecafonismo resulta cuando es trasplantado a tierras latinas vírgenes. Sencillamente se pierden sus aristas agudas y al redondear sus contornos adquiere un sentido nuevo. Voy a tratar de explicar por qué. En primer lugar, las tipologías. Para hablar de la primera parte, la historicista del pasado. El segundo movimiento es una romanza sin palabras. Esta alusión a lo vocal está presente en otras piezas instrumentales cercanas y típicamente en movimientos centrales. Sin ir más lejos, sucedió en el arioso de las 3 piezas para orquesta de cuerdas del Opus 23. Pongo apenas unos segundos de inicio para que se aprecie. ¿Qué es lo que hay aquí? Pues lo que aquí nos encontramos, tiene que ver con lo siguiente. Hay una línea melódica principal fuertemente cromatizada que se combina con varios elementos que son estáticos, que consisten en repeticiones de notas, y todo esto se combina con una métrica fluctuante entre la subdivisión binaria y la subdivisión ternaria. Bien, pues este tipo de patrones lo encontramos también en las romanzas sin palabras, segundo movimiento central de la tripartita para orquesta del 59. En este caso, los elementos estáticos de tipo repetitivo son bastante abundantes, y también volvemos a encontrar los cambios de métrica, de subdivisión binaria a subdivisión ternaria, en varias ocasiones también. El resultado es una sonoridad que es característica del autor. Y que en realidad no es tanto exactamente atonal como más bien pantonal, algo que hila muy bien con la afiliación respecto a Schoenberg. El tercer movimiento es una sonata, es el género preferido del compositor, que tiende a lo clásico, la forma, en una búsqueda del equilibrio y simetría que se puede encontrar en el homenaje a Antonio Machado, la sonata opus 16, la segunda sonata opus 20 o la tercera sonata opus 31, mayoritariamente piezas en 4 movimientos, y en la que predomina el bitematismo y la articulación de principios de equilibrio y simetría. Esto es algo que se puede encontrar al inicio de la sonata de la tripartita, tal como se puede escuchar. Hay primero un dibujo descendente, pregunta-respuesta, es un esquema muy claro, un esquema muy clásico, y se trata de ver entonces de qué manera es dodecafónica, ¿no? Porque lo histórico yo creo que puede estar demostrado con lo anterior.
para examinar la vertiente dodecafónica rápidamente hay que encontrar en primer lugar dónde está la serie. El arranque de la pieza nos permite identificar un primer hexacordo. Ese hexacordo tiene las notas que se ven ahí. Si las traducimos a notación numérica y las ordenamos, nos damos cuenta de que por parejas están relacionadas por semitonos. Hay 3 díadas semitonales. Eso nos proporciona un primer hexacordo, que siguiendo la terminología de Forte, es el 620. El 620 es un hexacordo especial, como comentaré más adelante. Es un hexacordo especial en la medida en que carece de intervalos de tono y de tritono. Y da un resultado que al potenciar fundamentalmente el semitono 6 y la tercera mayor, este otro 6, en el vector interválico, nos dice claramente que la música está entre 2 aguas. Tiene características tonales, la tercera mayor, y tiene también características atonales, el semitono. Esta ambigüedad es común en otras obras dodecafónicas del mismo compositor. Este hexacordo es autocomplementario, no desarrolla ahora la interválica, pero es así. Y lo que quiero es demostrar de qué manera está articulada en la música. Separando el orden de las alturas con las alturas propiamente dichas, lo que se puede encontrar es que no solamente el hexacordo es autocomplementario, sino que se puede encontrar que hay una distribución en la escritura musical por tricordos. Estos tricordos, salto directamente a ellos porque quiero ir al final ya, soy consciente de las dificultades que hay con la hora. Estos tricordos están invertidos, están transportados, es el tipo de relación habitual en las piezas dodecafónicas. Hay mucho cálculo y mucha preparación aquí, y esa articulación tricordal se ve muy bien con los colores. Primer tetracordo, segundo tetracordo que se repite, y del segundo hexacordo, los 2 tetracordos en rosa. Este tipo de escritura, con las notas agrupadas, es muy habitual a lo largo de toda la pieza, y permite comprender un pensamiento que tiene una base bastante clásica, bastante tonal. No me voy a detener en más aspectos teóricos. Quiero destacar simplemente el predominio de la simetría. Se ve en la sucesión interválica de los semitonos. La simetría que también está presente en el hecho de que todos los 4 tricordos son iguales, con lo cual se potencia claramente esa misma sonoridad en un planteamiento que es sumamente coherente con el uso de la serie, un uso que se ve muy calculado, muy bien diseñado, y en definitiva hay una síntesis ambigua entre la tonal y lo tonal, que maximiza los semitonos, pero también las terceras mayores. El estudio de la matriz dodecafónica no me interesa llevarlo en este momento más allá de lo que ya he dicho, y quiero conducirme, en definitiva, a algo que cierra la explicación, y es que este hexacordo 620 identificado en la obra como articulador de la serie es fuertemente utilizado por Schoenberg en sus variaciones para orquesta opus 31. Esto he podido encontrarlo, lo cual me ha causado mucha alegría porque significa el seguimiento claro de un modelo clásico ortodoxo vienés. Aunque en Schoenberg este diseño está basado en el hexacordo 6.5 y no en el 6.20, y el 6.5 usa semitonos, el planteamiento es el mismo. 3 díadas relacionadas cromáticamente en cada uno de los 2 hexacordos, y los hexacordos relacionados entre sí porque son autocomplementarios. Síntesis, porque tengo que concluir ya. Halfter ha dicho que quería abstenerse de mexicanizar su lenguaje musical porque al componer de alguna manera metafórica quería seguir pronunciando la C. Y veía de ese modo una continuidad entre sus obras iniciales de sabor castellano-andaluz y las últimas, como la tripartita, que representa una nueva manera de componer, serial, que Otto Meyer Serra, por estas características que he estado mencionando, ha calificado como luminosa y mediterránea. Meyer Serra no señala estos datos, pero estos datos son los que yo propongo como interpretación de por qué la valora de ese modo. Para terminar, mi previsión sobre el futuro de esta línea de trabajo, definida por el dodecafonismo de Rodolfo Halfter, será ahondar en esta doble lectura crítica, atenta metodológicamente tanto a la teoría dodecafónica como a los tópicos, desde una perspectiva más comparativa y contextualizadora que progresivamente se vaya ocupando del examen analítico de todo ese conjunto de obras. Así, primero me propongo proseguir sistemáticamente con el estudio de la producción dodecafónica de Rodolfo Halfter, con la esperanza de identificar, mediante la comparación de los análisis de varias obras,
pautas estratégicas características de su técnica, desde el diseño interválico de las series, el tratamiento formal y su traducción de la técnica serial a los modelos clásicos. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharme y quedo a su disposición. Muchas gracias, Carlos, por este trabajo tan interesante. Vamos a dejar el debate y la discusión para el final de la mesa, así que pasamos directamente al trabajo de Pablo Jauregui, que es investigador en la Universidad de Buenos Aires y profesor en la Universidad Nacional de Rosario de Argentina. Muchísimas gracias por la presentación, Pablo. Y también quisiera agradecer a todos los que organizaron la actividad. Y como tengo un segundito, quisiera tratar de enmendar un mínimo error que se filtró en mi resumen. Simplemente aclaro que Duerno de Luz es una pieza que Jorge compuso y que está fechada 2019, no 2021, como se me filtró en el resumen. Lo dejo porque ya que esto está grabado, quizás sea de mínima utilidad. Paso sin solución de continuidad a compartir pantalla y a leer el trabajo. Indíquenme por favor cuando se vea y comienzo. Ya se ve, Pablo. Muchísimas gracias. El compositor, docente y teórico Jorge Manuel Horst, Rosario, 1963, sustenta un espacio destacado en la escena de la música contemporánea argentina, cuyas raíces pueden rastrearse hasta los últimos años de la década del 80. Así, más allá de una prolífica producción compositiva, su importancia en el campo se ve enfatizada por ser autor de varios escritos, algunos de los cuales han sido publicados en distintos volúmenes, y por su participación en la creación de nuevos espacios para la difusión musical. Los escritos de Horst poseen un carácter fuertemente ensayístico y suelen enfocarse en cuestiones musicales, desde su interconexión con lo ideológico-político y con aspectos técnicos de la composición, lo cual favorece la preponderancia de un marco de autorreflexión velada. Asimismo, las organizaciones formales, mayormente fragmentarias, y el desenvolvimiento del discurso parecieran seguir el plan de composiciones musicales, construcciones poéticas que el autor utiliza para plasmar sus ideas y presentar sus conceptualizaciones. Por otra parte, las temáticas, disposiciones espaciales y utilizaciones de citas de compositores y teóricos, inclusive las propias, acercan a alguno de los artículos a la poesía o a manifiestos. Mediante estas miradas, además, se hace evidente la reaparición de determinados actantes junto con varias de sus creaciones, lo cual connota un mundo de recepciones productivas que, de este modo, ha quedado mayormente asociado a la exégesis horstiana. En este marco, como ya hemos mostrado en trabajos anteriores, la poética de Luigi Nono cumple un rol fundamental por encontrarse involucrada, aún privilegiando una postura restrictiva, en más de 20 composiciones entre Conjuro y Posibles, de 1991, para cuarteto de cuerdas, y Alof Kolafken, de 2019, para violín y marimba. Sin embargo, la referencia iniciática a Nono dentro de la producción de Horst la encontramos en su primer escrito publicado. A Luigi Nono, 1924-1990, texto que podría pensarse como la conjunción entre un epitafio y un panegírico, fue motivado por el fallecimiento del veneciano y se publicó en el segundo número, correspondiente a diciembre de 1990, de la revista del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Aunque, en realidad, el material recién circuló, tal cual consta en la última página del volumen, a partir del 31 de enero de 1992. A su vez, destacamos su republicación casi una década después, dentro del apartado Algunas poesías, en Problematizando lo social, entre la tradición y lo nuevo en ciencias sociales, anuario de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, correspondiente al año 2000. Entonces, en estas 3 intensas páginas, Horst nos propone una escritura con una disposición espacial muy peculiar, la cual sugiere, por un lado, fuertes conexiones con la denominada poesía concreta a partir de la importancia que adquiere lo visual, y, por el otro, un posible vínculo con cierta prosa keynesiana en función del uso que éste hacía de la aleatoriedad y o el azar
para determinar la cantidad de letras y espacios implicados en cada renglón. Asimismo, la extrema atomización del contenido y la ausencia de una sintaxis unívoca enfatizan los interrogantes sobre posibles adscripciones genéricas al tiempo que invitan a constantes relecturas en función de probar diversos trayectos. Es decir, la propia forma del mensaje pone en duda la posibilidad de una asimilación completa, o, lo que en cierta forma es más extremo, la vuelve irrelevante, mientras desafía la convención de lectura secuencial preestablecida, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por otra parte, supeditado a un origen mecanografiado, también se vuelve notable la recurrente utilización de comillas y puntos suspensivos para algunas líneas frases, lo cual pareciera no responder a ninguna variable específica. No obstante, una mirada más atenta permite advertir que 6 de estas, las que están alineadas a la derecha, se corresponden de formas aproximadas con títulos de obras de Nono. En orden de aparición, los trabajos son Soferte de Serene, de 1976, para piano y cinta, ¿Dónde estás, hermano?, de 1982, para dos sopranos, mezzosoprano y contralto, Hay que caminar soñando, de 1989, para dos violines, Como una ola de fuerza y luz, 71-72, para soprano, piano, orquesta y cinta, Risonanze erranti, Lida Cyclus a Massimo Cacciari, 86-87, para mezzosoprano, flauta, tuba, 6 percusionistas y electrónica en vivo, y Quando stanno morendo, Diario Polaco número 2, de 1982, para dos sopranos, mezzosoprano, contralto, flauta bajo, violonchelo y electrónica en vivo. Así, es necesario aclarar que las dos últimas composiciones son aludidas por Horst sin sus subtítulos, lo que, junto con el castellano propio de Nono y la incorporación de un rótulo que implica puntos suspensivos en sus dos extremos, favorece aún más la integración destacada. Asimismo, cabe preguntarse si la ausencia de subrayado, recordamos la imposibilidad de tipografía cursiva, responde exclusivamente a decisiones estéticas o puede haber estado mediada por diversos factores. En otra línea, más allá de las cuestiones señaladas, resulta llamativo que la mayoría de las composiciones mencionadas pertenezcan al nono tardío, el cual generalmente es considerado a partir de un interés más profundo en lo inmanente e inclusive ha llegado a ser tratado como una muestra del abandono de lo contestatario. Con relación a estas incertidumbres, desde una postura más integradora, Borio sostiene que, cito, mientras los mensajes políticos son menos explícitos en sus obras desde fines de 1970, Nono buscó, mediante una concentración extrema en el material musical y una atención meticulosa hacia el sonido en sí mismo, modos de escuchar e interpretar que encarnaran en un nivel más íntimo las mismas preocupaciones éticas por la interacción humana. Fin de cita. Sin embargo, aún reconociendo el viraje estético de Nono, entendemos que el recorte presentado por Horst puede llegar a matizar esta forma de leer la producción tardía del veneciano. Es decir, las presencias de ¿Dónde estás, hermano?, dedicada a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar argentina, Como una ola de fuerza y luz, dedicada al militante del movimiento de izquierda revolucionaria chileno Luciano Cruz, contexto del argentino Julio Quasi, y Cuando stanno morendo, Diario Polaco número 2, cuyos textos, vuelvo a citar a Borio, sirven como catalizadores para retratar experiencias de prisión y exilio desde países bajo el régimen soviético, tienden a balancear el repliegue de lo políticamente evidente. Para cerrar con las referencias al recorte horstiano, destacamos cómo la incorporación de la última composición catalogada de Nono, anterior al escrito por apenas un año, permite inferir una actitud de constante actualización y a su vez una intención de explicitar los avatares implicados en dicha postura. Desde otra perspectiva, para retomar la cuestión de los signos de puntuación, detectamos cómo el resto de los enunciados que ostentan comillas comienzan alineados a la izquierda y agotan también los puntos suspensivos, hecho que habilita a suponer la intención de presentarlos como citas de Nono, aunque el idioma aquí es siempre el castellano y no se encuentran referencias a ningún tipo de fuente. Además, con relación a este eje, dada la distribución no tradicional y la condición extremadamente fragmentaria,
en muchos casos se pueden observar, agrupaciones, secuencias de palabras sueltas, algunos cierres de comillas acentúan ambigüedades sobre los posibles contenidos implicados y por ende sobre la autoría putativa. De este modo, como clave de lectura, podemos proyectar sobre el texto una especie de estructura con tres directrices, donde la central, en la que se producen casi todos los movimientos, desplazamientos, estaría reservada para lo más propio de la voz horstiana. Sin embargo, corresponde aclarar que varios de los segmentos que la conformarían se encuentran colocados tanto en el margen izquierdo como en el derecho, lo cual, junto con varios de los rasgos ya presentados, nos orienta hacia nociones como las de redes, rizomas y o campos de fuerza. En este marco, el escrito también puede interpretarse mediante constelaciones en las que los contenidos más horstianos desde lo autoral suponen una convergencia entre autorreflexión y apostillas a los campos semánticos que determinan los elementos señalados como nonianos. Es decir, una mirada propia a partir de la correspondencia con ciertas selecciones de lo ajeno. De este modo, inclusive mediante reverberaciones, Horst propone, replica, unidades conceptuales muy ligadas al universo del veneciano desde diversos aspectos. Así, por ejemplo, el comienzo, aguas de entre aguas, dulce violencia, Venecia karma, mármol madera, precede a Sofertion de Serene, mientras que Piedras anticipa escuchar las piedras, para continuar con desde canales islas, todo lo cual va apuntando a un nono que, cito a Monchó, no establecía temarios, dejaba que las cosas comenzaran a circular por cualquier lado, aunque siempre las terminaba reconduciendo a un mismo núcleo, Venecia. Asimismo, Monchó destaca un nativo que definió su ciudad a partir del oído y, complementariamente, del silencio. Entonces, recurriendo a Mancuso y a Lotman, notamos que las múltiples repeticiones de vocablos, como fragmentos, escuchar y silencios, a modo de casos paradigmáticos, entre varios otros, persisten sobre una dimensión de autoconciencia textual, la cual, a su vez, le otorga al escrito la entidad de un interlocutor con voz propia. En paralelo, a partir de las diversas instancias que señalamos, se hace visible otra característica nuclear: la concurrencia de una textura virtualmente rebosante de sentidos y una fisonomía marcadamente austera. De este modo, apelando a un horizonte de expectativas amplio, lo arcano continúa su proliferación multidimensional para involucrar la producción escrita de Nono. Así, el con necesario error, observable como aparentemente horstiano y relativamente aislado, implica una paráfrasis de l'errore como necessità, título correspondiente a un artículo noniano de 1983. Por este camino, además de ampliarse la correlación entre nociones varias, destacamos aquí transgresión, por el peso que fue adquiriendo en el discurso del rosarino, se puede comprender cómo la ofrenda de Horst deja entrever homologías entre los modos elegidos por ambos para sus respectivas propias interpretaciones. En este sentido, no solo nos referimos a relativas similitudes en formas y contenidos, sino, pensando tangencialmente, a las maneras de trabajar la otredad y lo limítrofe. En definitiva, esta glosa palimpsesto recursivamente ambiguo, fundante de lo que entendemos como una indeleble recepción productiva noniana, ostenta rasgos que se volverán paradigmáticos de la poética horstiana mientras rinde homenaje al músico y militante veneciano. Es decir, mediante un trabajo basado en la transtextualidad, la criptografía y ciertos grados de autorreflexión velada, Horst celebra variados aspectos de la poética noniana mientras propone modos parcialmente alternativos de leer el segmento tardío de su producción. Muchísimas gracias por la escucha y el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a seguir con el tercer participante de esta mesa, que es Jovan de Matos Caetano, que es investigador de la Hochschule für Musik de la ciudad de Dresden, Alemania.
¿Aló? Sí, Giovanna, adelante. Sí, Giovanna, adelante. Sim, hoje eu compartilhei um PDF pelo e-mail. Ok, graças. O tema da minha ponência é sobre a recepção de compositores e instrumentistas mexicanos em los cursos internacionais de verano para música nova em Darmstadt, em la década de 1990. Eu estou filiado atualmente na Universidade de Ciências Aplicadas em Dresden, HTV Dresden, no Departamento de Engenharia Elétrica, desde 2020. O meu vínculo com a Hochschule für Musik em Dresden, ele se encerrou em 2019, após o meu doutorado em musicologia. Ok? Próximo slide, por favor. Introdução e objetivos. Entre 1982 e 1994, Friedrich Rommel dirigiu o Internationales Musikinstitut Darmstadt, IMD, em cooperação com seu assistente Wilhelm Schluter. Rommel falava espanhol e sua esposa Carmel Rommel era da Espanha. Durante seu liderazgo, Rommel planificou vários projetos encaminhados a implementar outras culturas em Darmstadt-Fellenkirchen e, ademais, supôs conciliar posturas estéticas para abrir novas linguagens da música contemporânea. Rommel despertou o interesse pelos compositores latino-americanos e, com esse espírito pioneiro e conciliador, blindou a receptividade da música mexicana em Darmstadt em vários momentos. Em 1996, Sophie Schaeffer assumiu a direção do IMD e continuou o intercâmbio Darmstadt-México quando invitou a Julio Estrada a los debates anti-eurocêntricos. Anclada em material recopilado em IMD Archivo, Arquivo IMD, e entrevistas com alguns dos protagonistas mexicanos, esta ponência pretende apresentar as impressões, a importância e o impacto de Darmstadt na carreira de cada entrevistado. Próximo. Ao final da década de 80, Ana Lara estudava composição em Varsóvia com Władimir Kontowski e Rudzinski. Para os estudantes, Darmstadt significava um lugar mítico. Nesse momento, só o Fórum Internacional de Música Nova, fundado por Manuel Henriques, jogou um papel importante na difusão das obras de vanguarda em México. Em 1988, a sua obra Hacia la Noche foi interpretada em Darmstadt pela flautista polaca Agnieszka Tatma, em colaboração com Guilherme Portillo. Essa obra foi composta ao início de seus estudos com Mário Lavista, que estuvo em Fellenkirchen em 1968, e sua peça Quaderno de Viagem foi interpretada por el violista Maurício Barbetti em Darmstadt em 1992. Durante o Fellenkirchen, em 1994, Ana Lara impartiu uma conferência sobre a obra Ángeles de Llama e Hielo, que compôs em esse momento. Esse mesmo ano, se interpretou em Darmstadt a obra Tate War Force para contrabajo, em colaboração com Fernando Grillo. Ambos trabalharam a peça de forma escênica. Sobre os concertos em Darmstadt, Ana Lara revelou: havia os concertos de los grandes compositores com los grandes intérpretes e luego a música de los jóvenes que iam detrás de los intérpretes para que eles tocaram suas obras. O primeiro ano que estive em Darmstadt, coincidi com outras duas compositoras mexicanas, Marcela Rodrigues e Lilia Vázquez. Nós acompanhamos a nossos respectivos concertos, que eram entre as 1 e as 3 horas da manhã, por supuesto, e praticamente sem público. De alguma maneira, era como um mercado
em el que os compositores iam correndo atrás dos intérpretes para ser descobertos por los maestros, bastante lamentável. Próxima. Próximo slide. Em 1988, a compositora e guitarrista Marcela Rodrigues estudava com o professor Klaus Huber em la Hochschule für Musik de Freiburg. Em esse momento, decidiu assistir aos cursos de Darmstadt para averiguar que estavam fazendo basicamente em Alemanha, em el campo de la música nueva. Durante o curso de verão, sua obra Noturno para guitarra foi interpretada por la própria compositora. Em 1992, se apresenta sua obra Lumbre para violoncelo solo. Aldo Brizio dirigiu sua suíte. Com base nas experiências obtidas em Darmstadt, Marcela tomou uma posição de crítica. Tomei um curso com Brian Fernhout e Helmut Lachermann, basicamente para conhecer mais a fundo sua estética. Eles são excelentes compositores, pelo que, ao mesmo tempo, as consequências a nível global não são buenas. E que grande quantidade de alunos tratam de copiar o que se acha em Darmstadt e me parece fatal. E como disse o filósofo Carlos Pereira, el fervor sucursalero não nos hace nada bem. Os compositores temos que ter nossa própria identidade e não seguir sendo colonizados por arte europeu. O problema é que lo vemos como o centro do mundo e da composição, e isto é bastante fatal. Darmstadt não tem por que ditar uma estética, e sobre isto havia algumas queixas em mis dos instâncias de Darmstadt sobre todos os que não éramos europeus. Há um ponto de arrogância, pero nós outros também lo provocamos ao pensar que são o centro do mundo da composição. O desejo de escutar as novas tendências da música do século XX motivou Lilia Vasquez a assistir aos cursos de Darmstadt. Segundo ela, os seminários de George Liggett e de John Cage influíram fortemente em o posicionamento artístico em acto de expressar e criar. O impacto dos cursos de Darmstadt em minha carreira foram vitais e definitivos para buscar minha própria técnica de composição e linguagem musical. O nível de los instrumentistas que escutei em Darmstadt foi, em geral, muito alto. As obras dos diferentes compositores me apareceram umas muito buenas, outras geniais e extraordinárias, outras demasiado experimentais e francamente malas, as quais a mim parece careciam de essência artística e las escutava como uma muestra de las novas possibilidades técnicas instrumentais, as chamadas técnicas estendidas. Em 1993, Friedrich Rommel visitou a cidade de México durante as Jornadas Mundiais de Música. Em esse festival, a obra Post-Toque de Hilda Paredes foi interpretada por la Filarmônica local. Rommel, que foi um dos invitados a este encontro, invitou a compositora a assistir o Curso de Verão em 1994. Enquanto as impressões personais, Paredes afirmou: Darmstadt era muito aberto a uma grande diversidade estética. Creio que não era tão rígido esteticamente como lo foi nos anos 50. É um lugar que permite conhecer muitas obras novas e onde os instrumentistas têm a possibilidade de trabalhar diretamente com os compositores. Também é um fórum para compositores de diversas gerações. Quando Rommel era o diretor, era muito ampla a visão. Esta pode cambiar de acordo a quem é diretor em cada momento. Em 1994, Paredes participou como ponente em Darmstadt, quando abordou aspectos compositivos da obra La Sétima Semilla, que havia sido estrenada
el Centro Cultural Universitário da Cidade de México, em 1993. Em 1996, se representou em Darmstadt a sua obra Homenagem a Remédios Varo. Hilda Paredes sinalou, essa obra foi escrita em 1995 como tributo à pintora espanhola e nasceu de um projeto operístico basado em seus quadros que nunca chegou a realizar-se. Em seu lugar, escreveu esta obra. O Ferenczi, em 1994 e 96, também se vieram enriquecidos por las atuações, performances de guitarrista mexicano Pablo Gómez. Sobre o impacto de Darmstadt em sua carreira, Hilda Paredes informou que conheceu a vários músicos que estavam interessados em tocar suas obras e programá-las em outros lugares dentro e fora da Alemanha. Em 1994, o percussionista Ricardo Gallardo vivia em Inglaterra e desenvolveu uma frutífera relação profissional com James Wood, que culminou em projetos musicais como The English Mexican Connections, que se realizarão em vários países. Em essa ocasião, lhe surgiu a oportunidade de tocar em Darmstadt. Em los concertos se incorporaram obras de James Wood e de compositores latino-americanos como Javier Álvarez, Gabriel Ortiz e outros. Sobre a significância de Darmstadt naquele momento, o percussionista Gallardo esclareceu: Darmstadt me ajudou a fortalecer minha abertura estética e confirmar a importância do trabalho colaborativo entre instrumentistas e compositores. Fui como um espelho onde me pude mirar e aceitar como é o tipo de músico que sou e reconheci também o tipo de músico que não sou. Pude perceber, curiosamente, por outro lado, uma preocupação quase obsessiva por parte de muitos compositores jovens de que seu trabalho fosse reconhecido e aceitado por certo tipo de establishment. Senti que para essas novas gerações era mais importante a urgência de ser tocados com a varita mágica que pensar em seu trabalho vale por el desenvolvimento original e de ser criativo. Em 1990, Ignacio Baca-Lobeira era estudante de doutorado na Universidade de Califórnia, em San Diego, e estava um pouco decepcionado com a tendência musical geral em essa instituição. Então surgiu a oportunidade de viajar para Darmstadt com o apoio econômico da Universidade de San Diego. Em Darmstadt, sua obra Invenção número 2 para violoncelo foi interpretada por Michael Stelly-Laburda. Em 1992, Lobeira ganhou o Prêmio de Música Kranenstein por a obra Trios e Dobles. Em 94, Ignacio Baca-Lobeira participou como ponente em Fórum de Compositores quando explicou como a intuição e, em certo modo, a improvisação constituíram os princípios que utilizou como base estrutural em la criação. Como exemplo, apresentou segmentos de Invenção número 2 com a colaboração do violoncelista Franklin Koch. Em 1990, Carlos Sandoval, também compositor mexicano de Cuernavaca, ganhou uma beca do IMD e viajou a Darmstadt com a ideia de estrenar uma peça para violoncelo. Pero o objetivo não se concretou por as dificuldades da obra e a falta de claridade em la partitura. Para ele, os cursos de verão eram muito divertidos, pelo que se queixava de que a comida era muito malíssima. A comida alemã era uma merda. De acordo com Léo, Friedrich Rommel parecia um tipo muito apaixonado, muito entregado aos cursos, um tipo transparente, natural, pouco acadêmico, espontâneo e muito aberto. La Conexión Darmstadt-México
também encontra respaldo histórico no esforço de German Romero, quem assistiu ao Ferienkurse em 1992, motivado por Aldo Brizio, que em 1990 impartia um curso de composição em la capital mexicana. Brizio foi diretor de los ensembles em Darmstadt e lo apoiou a Romero e a outros mexicanos para obter becas para participar dos cursos de verão. Esse momento era difícil poner-se ao dia com a cena artística em geral e viajar a Darmstadt em 92 foi uma experiência de aprendizagem. Darmstadt proporcionou motivação e confiança porque uma das primeiras notícias que German Romero recebeu no primeiro dia foi que sua obra, O Mito do Reencontro, havia sido elegida por a professora de violoncelo para ser ensaiada com um dos intérpretes assistentes. A comparação com o trabalho com outros compositores foi fundamental, já que concluiu que tinha as ferramentas para ser um bom compositor. Em essa ocasião, conheceu alguns dos compositores da Darmstadt, como Julio Estrada, Graziella Agudelo, Gabriel Ortiz, Marcela Rodrigues. Em 98, German Romero regressou a Darmstadt e tomou classe de composição com Marc André e Lisa Lin. Seguramente, o intercâmbio Darmstadt-México encontra a historicidade em El legado de Julio Estrada, que entre 1972 e 2000 desenvolveu várias atividades como conferencista, catedrático e compositor durante a liderança de Ernest Thomas, Friedrich Rommel e Sophie Schaeffer. Sobre as relações de poder em Darmstadt, o compositor hizo uma revelação personal. Me gostaria de contar que, em 1992, recebi o Prêmio de Música Clandestine de Darmstadt porque queriam que lo compartilhara com um inglês sem muito mérito, como se o prêmio tivesse que ser em primeiro término para europeus. Em 1998, Julio Estrada participou em la mesa redonda La abdicación de la Europa, la globalización de la música nueva, quando afirmou que a globalização está ligada à história da colonização europeia que se remonta a Christopher Columbus. As invasões europeias por las conquistas trajeron destruição de las culturas de los pueblos de América Latina. Europa pode ser uma periferia se um compositor elige a cultura peruana como centro. Julio Estrada elegeu a música dos índios e pueblos pré-hispânicos como centro de seu interesse compositivo. Em este ano, outros compositores mexicanos como Alessandro Castanho, Alejandro Morales, Maurício Rodrigues, Rogério Souza e Vitor Adam participaram dos cursos de verão. Sobre a importância de Julio Estrada, o ex-diretor Sophie Schaeffer escreveu: invitei a Julio Estrada aos cursos de 1998 porque creio que é o representante mais importante da composição contemporânea em América Latina. A intenção da mesa redonda era mostrar que a nova música não só se ubica eurocentricamente, sino que se compõe globalmente com uma linguagem própria em esse momento. De aí a eleição de los compositores participantes de diferentes culturas. Também é inovidável o estreno do ciclo completo de Eolo e Olin para 6 percussionistas com Isao Nakamura e participantes de los cursos de verano. Conclusão. É material conservado em MD Archive, arquivo IMD, Puebla, que a relação entre os mexicanos e Darmstadt foi frutífera desde a década de 1950. Apesar da importância que exerceu Darmstadt em el imaginário de muitos compositores e instrumentistas não europeus, os conceitos de centralismos ha cambiado, por lo tanto, a vigência de uma cultura, uma expressão cultural
não depende dos parâmetros da Europa Central e da América do Norte. Os latino-americanos desenvolvem sua própria identidade criativa com total autonomia e não importa pertencer às escolas europeias. É o tema da Amistad México, todavia está pouco explorado e merece uma maior investigação. Essa ponência teve como objetivo proporcionar uma visão general introdutória do potencial de los mexicanos em Darmstadt a fines do século XX. Muitas graças, obrigado, thank you very much, and vielen Dank. Valeu. Muchas gracias, Jovan. Vamos a continuar. Juan Carlos, quisiera saber si estamos en condiciones de darle la palabra a Ketty o... Sí, sin problema. Podemos darle la palabra a Ketty. Perfecto. Entonces seguimos el orden prefijado. Vamos a escuchar el trabajo de Ketty Alexandra Wong Cruz de la Universidad de Kansas. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Es un gusto participar en la conferencia ARLAC y compartir ideas con los panelistas y el público asistente. Mi trabajo es sobre el compositor Luis Humberto Salgado. Las enciclopedias musicales generalmente lo identifican como un exponente del nacionalismo musical folclórico. Sin embargo, el mismo Salgado describía su lenguaje musical con esta frase: desde el neodiatonismo hasta el postserialismo más allá de Schoenberg. La fascinación de Salgado con la técnica dodecafónica es obvia en esta cita, pero ¿a qué se refería con los términos neodiatonismo y más allá de Schoenberg? Si bien Salgado compuso obras inspirado en la pentafonía andina y en los ritmos folclóricos ecuatorianos, también incorporó elementos estilísticos del barroco, rococó y otros ismos europeos en su producción musical, especialmente la técnica dodecafónica que conoció en 1938. Esta mezcla de diversos estilos y técnicas de composición llevó a Salgado a identificarse como un músico ecléctico y politécnico. Esta ponencia examina 3 casos particulares donde Salgado combina la escala pentafónica con la técnica dodecafónica: el San Juanito futurista, una miniatura para piano, la Sinfonía número 2 en estilo rococó y el Cuarteto de cuerdas número 1. Salgado muestra en estas obras, escritas entre 1943 y 1955, que su objetivo no era romper con la tradición, sino modernizar la música de concierto ecuatoriana con un lenguaje contemporáneo y cosmopolita para estar a tono con la vanguardia musical de su tiempo. Mi análisis de Salgado se basa en la conceptualización de un modernismo global, que busca descentralizar y provincializar nociones eurocéntricas del modernismo como un fenómeno exclusivamente occidental. Según Stephen Ross y Alana Lindgren, el modernismo, abro cita, el modernismo con M mayúscula es una pluralidad de modernismos globales que irradian un fuerte sentido de localidad y rompen con la tradición. Estos modernismos globales prestan atención a los escenarios no occidentales y a los intentos de entender el modernismo como un producto complejo, híbrido, interactivo y a veces independiente del modernismo europeo. Cierro cita. Algunos datos biográficos de Salgado nos ayudarán a entender su apertura hacia el eclecticismo y modernismo musical. Nació en 1903 y se graduó pianista en el Conservatorio Nacional de Quito en 1928. A diferencia de otros compositores latinoamericanos que estudiaron o tuvieron conexiones con centros musicales europeos, Salgado nunca salió del país y fue esencialmente un compositor autodidacta. Su conocimiento del modernismo y la vanguardia musical estaba limitado a los libros, revistas, programas radiales y partituras a las que tenía acceso. Alguna vez Salgado entró en contacto con músicos extranjeros, como Nikolai Slonimsky,
y Francisco Kurt Lange, quienes presentaron charlas y recitales con la música de Schoenberg en Quito. Es probable que a través de ellos Salgado haya conocido el dodecafonismo. El dodecafonismo y la pentafonía son los elementos más prominentes en la música de Salgado. Sin embargo, el dodecafonismo no tiene que estar estrictamente ceñido a los postulados de la segunda escuela vienesa. A Salgado le interesa esta técnica en cuanto a la posibilidad de construir temas melódicos de 12 tonos, que a veces funcionan como una serie y a veces no. También le interesan las variaciones melódicas que se pueden obtener con las permutaciones de la serie en prima, inversa, retrógrada y retrógrada inversa. En cuanto a la pentafonía, Salgado muestra en sus composiciones que una melodía pentafónica en la música de concierto ecuatoriana no tiene que tener necesariamente el colorido de la pentafonía andina. Una escala pentafónica puede ser el osamento de una melodía diatónica o una melodía en estilo rococó o en estilo dodecafónico. Veamos algunos ejemplos. El San Juanito Futurista, de 1944. En este San Juanito, la pentafonía andina y la técnica dodecafónica se combinan de manera equilibrada para crear una música nacionalista y modernista a la vez. La serie de 12 tonos, en la introducción, presenta triadas formadas por intervalos de cuarta y también por intervalos de tercera. Tenemos aquí mi, la, re, sol, do, fa, y si, re sostenido, fa sostenido. El orden de la serie aparece en esta línea horizontal. En la primera mitad de la serie se puede encontrar o se puede entresacar segmentos pentafónicos si agrupamos los tonos en conjunto de 5 notas. Por ejemplo, comenzando en la primera nota, mi, la, re, sol, do. Comenzando en la segunda nota, la, re, sol, do, fa. El segundo compás muestra la misma serie invertida, con los intervalos de cuarta justa hacia abajo. Mi, si, fa sostenido, do sostenido, el segundo acorde, do sostenido, sol sostenido, re sostenido. Los compases 3 y 4 repiten los dos primeros compases, la serie de los dos primeros compases con ligeras variaciones en el orden de la serie. La introducción presenta el ritmo típico del San Juanito folclórico, tan, 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 ta, ta, tan, tan, tan. Las triadas con intervalos de cuarta justa y los intervalos de segundas dan al San Juanito futurista un sonido peculiar atípico del San Juanito folclórico. Lo escucharemos en un momento. Aunque Schoenberg buscaba la emancipación de la disonancia y evitaba cualquier sucesión de notas que pudiera sugerir una progresión tonal armónica, Salgado estructura la serie del San Juanito en la primera parte con notas que verticalmente forman triadas mayores y menores. En el primer compás, por ejemplo, observamos la estructura de un sol menor. En el segundo compás, la estructura de un re mayor. Por otro lado, la serie está formada por 2 hexacordios que contienen la estructura interválica de una escala pentafónica. Por ejemplo, en el primer compás tenemos sol, fa, si bemol, do. En el segundo compás tenemos re, la, fa sostenido, mi, si. Y así sucesivamente. Por tanto, en lugar de emancipar la disonancia, Salgado genera patrones tonales que no solo parecen ratificar la pentafonía andina, sino que crean la percepción de un centro tonal, sol menor en este caso, ¿no? Aunque la obra es atonal. Y escuchemos un fragmento, el inicio de este San Juanito futurista. Bueno, no sale en este PowerPoint, pero lo voy a presentar, lo tengo aquí en mi otra computadora y ustedes lo van a escuchar. Bueno, espero que ¿sí lo pudieron escuchar? Sí, que ¿Hola? sí, Sí, se ha podido escuchar perfectamente.
El volumen estaba bien, ¿no? Bueno, continuamos. Entonces pasamos a la tercera sinfonía en estilo rococó, en re mayor. Está basada en una serie pentafónica en estilo rococó, que Salgado utiliza como material temático en los 4 movimientos. Además del estilo galante del rococó, utiliza danzas y formas contrapuntísticas del barroco. Y lo observamos aquí. El primer movimiento es un preludio y allegro, el segundo es grave la zarabanda, allegro gracioso. El tercero es allegretto gracioso a la Bourrée, y el final es allegro jocoso, fuga a la giga. Los 4 movimientos se basan en el mismo motivo de 5 tonos, la, re, si, sol, mi, que Salgado identifica como una serie y que puede aparecer en cualquier permutación. Llamar serie a una secuencia de 5 tonos representa una alteración del concepto de por otra parte, la serie la, re, si, sol, mi es pentafónica y anhemitónica, pero no tiene el color de la pentafonía andina, ni guarda relación alguna con el folclore musical ecuatoriano. La serie pentafónica es simplemente un motivo de 5 notas del cual se derivan todos los movimientos de la sinfonía. Al ser monotemática, esta sinfonía no es programática. Salgado se enfoca en reproducir el estilo rococó utilizando el motivo de 5 notas en diferentes registros y patrones rítmicos. Por limitaciones de tiempo, vamos a escuchar solamente unos fragmentos de la introducción y el primer y tercer movimientos. Esta es la introducción, y aquí observemos la, re, si, sol, mi, y en retrógrada la, re, si, sol, mi. Ok, y ahora vamos a escuchar el primer movimiento. Bueno, y aquí vemos también nuevamente la, re, si, sol, mi, diferentes registros y patrón rítmico. Y de esta sinfonía vamos a escuchar el tercer movimiento, que tiene el aire de un Bourrée, con la misma secuencia de notas. La, re, si, sol, mi. Ok, a través de la creación de una serie pentafónica, entre comillas, Salgado busca no solo reproducir el estilo rococó, sino también agregar elementos nacionalistas y dodecafónicos a la sinfonía, aunque la serie no está formada por 12 tonos y la sucesión de 5 notas no suene como una pentafonía andina. Vamos ahora al objeto número 1 de cuerdas. Salgado utiliza también la pentafonía en el material temático de su cuarteto de cuerdas, escrito en 1943. Los temas principales en cada movimiento están basados en la sucesión de tonos mi bemol, fa, la bemol, si bemol, do. Esta sucesión esconde la estructura de una escala pentafónica, aunque auditivamente suene más como una melodía diatónica en tonalidad mayor. Y escuchemos este tema pentafónico, según Salgado. Un momento, por favor.
ahorita tengo problemas para escuchar este tema en mi otra computadora. Y aquí creo que no suena tampoco. Bueno, lo vamos a pasar. Salgado también utiliza en el cuarto movimiento incorpora una fuga a 4 voces como episodio central de la fuga. Como episodio central. La fuga está basada en una serie de 12 tonos y las voces aparecen en este orden: cello, viola, segundo violín y primer violín. Le sigue inmediatamente un desarrollo donde la serie se presenta en las 4 voces al unísono, primero como retrógrada y luego como retrógrada inversa. Vamos a ver si puedo poner este ejemplo en mi otra computadora. Ya. Solamente vamos a escuchar desde el principio del cuarto movimiento y en cómo es alrededor del segundo 30 va a comenzar a sonar la fuga. Lo curioso del caso es que esta fuga él la está escribiendo, no conozco de otro compositor europeo y tal vez ustedes podrían indicarme si existe uno que haya escrito una fuga dodecafónica tan temprano como en 1941. Ahí viene la fuga. Por la brevedad del tiempo tengo que cortarlo. En este cuarteto podemos observar la confluencia en una misma obra de varias técnicas y estilos musicales: dodecafonismo, pentafonía, contrapunto, música tonal y atonal, rasgos estilísticos del romanticismo, nacionalismo folclórico y modernismo musical. Salgado no buscaba una ruptura con la música nacionalista, como el compositor argentino Juan Carlos Paz. Al contrario, buscaba innovarla y modernizarla a través de la técnica dodecafónica. En su microestudio de la música vernácula ecuatoriana de 1952, Salgado explica que el sistema dodecafónico no tiene que ser disonante y su presencia no implica necesariamente la muerte de la música nacionalista. Cito sus palabras: el compositor erudito y técnico no se sitúa en una época concreta, clásica o moderna, sino que, según el sentido ideológico que intenta plasmar en su música, evoca las escalas de todos los tiempos, desde la pentatónica hasta la dodecafónica, orientando su técnica armónica y contrapuntística hacia las realizaciones del arte contemporáneo. Ahora podemos comprender por qué Salgado definía su estilo musical del neodiatonismo al postserialismo más allá de Schoenberg. Su música es la expresión de un modernismo global ecuatoriano que interactúa con el modernismo musical europeo, sin dejar a un lado la tendencia nacionalista. En este sentido, el dodecafonismo se convirtió en una herramienta de composición, como también lo fueron la escala pentafónica, el contrapunto, los ritmos vernaculares. En conclusión, el modernismo global de Salgado es híbrido al fusionar lo tradicional y lo moderno, lo nacional y lo cosmopolita, y formas del pasado y del presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Ketty. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar lugar a la última presentación de esta sesión, que es la de Edgardo Rodríguez, que es investigador de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires de Argentina.
Eduardo. Bueno, aparentemente se desconectó. Entiendo, vamos a esperar unos minutos que se reconecte. Ya no tenemos el recurso de un cambio de orden. Así que vamos a esperar unos momentos. Juan Carlos, no sé si estás. Sí, estoy aquí Lo veo ahí. conectado. Veo lo de. Levantó la mano, pero no sé qué significa o qué hacer con eso. Él ya tiene acceso como presentador y cuando él quiera puede comenzar a compartir. ¿De Creo que acuerdo? tiene el micrófono, pero como sin actividad, ¿no? Lo tiene Sí, activado, pero no. el micrófono lo tiene activado, pero no se escucha nada. ¿Edgardo? Sí, por el chat. Ah, tampoco está. No. En cualquier caso podemos establecer mientras el turno de debate para las 4 comunicaciones iniciales. Bueno, cómo ¿De no. acuerdo? Bien, muy bien. Hacemos eso y de paso damos tiempo a ver si se soluciona el problema técnico. Bueno, creo que de un modo muy variado, muy diverso, hemos escuchado formas distintas de lo que podríamos pensar como procesos de circulación o de hibridación, tanto en un sentido de contactos reales, digamos, en el plano de los contactos humanos efectivos, ¿no? Como el caso de la ponencia de Joevan, pero en otros casos me parece que sea algo parecido en el plano de las obras mismas, ¿no? Como en el caso de la ponencia de Pablo Jauregui Berri, los escritos en este caso, que también son procesos o exponen procesos de recepción y de apropiación, ¿no? Creo que eso es un elemento común a lo que hemos escuchado en la sesión, ¿no? Que da lugar sin duda a productos estéticos sumamente originales, ¿no? Porque precisamente ponen en juego heterogeneidades, ¿no? Entre aquello que se recepciona y lo que resulta de ese proceso de recepción. Me parece que eso es un hilo común en los trabajos que hemos escuchado hasta acá en lo que va de la sesión. No sé si alguien quiere agregar algo. No tengo por ahora preguntas en el chat, pero si alguien quiere tomar la palabra o hacer alguna pregunta en forma oral, con mucho gusto. Sí, Carlos. Gracias. No, quiero felicitar a los compañeros de mesa y me parece muy interesante lo que estabas comentando ahora y que me parece que ha estado de un modo muy elocuentemente presentado en esta última comunicación de Kathy Wong, porque pienso que encuentros como este son fundamentales para tomar conciencia entre todos de lo parcial que es el supuesto canon, el supuesto modelo que siempre se nos plantea y que habitualmente queda muy lejos de la realidad de los repertorios que conocemos en nuestros países y entre los cuales además encontramos múltiples similitudes, tanto desde el punto de vista de las concomitancias generacionales como de los resultados prácticos como los que creo que hemos estado viendo, ¿no? Me parece sumamente interesante por eso tener la ocasión de escuchar
investigaciones en curso sobre, pues con esta orientación. Perdón, era simplemente esta reflexión en alto. Sin duda, no, yo coincido con lo que vos decís. Sí, tenemos Julio, tiene pedida la intervención. Sí, creo que se me escucha, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes, bueno, felicitaciones a todos, muy interesante. La verdad que Hola. estoy ahora justamente trabajando sobre todo este tema de transculturación y toda esta cuestión de justamente de esa idea, dar vuelta a esa idea de la recepción sin más o a veces, como a veces también aparece en algunos textos, la copia, ¿no? Entonces la verdad que lo de Ketty me ha dejado bastante sorprendido, espero poder leerlo pronto para ver un caso bastante interesante y yo creo que como ella dice, ¿no? Ketty, yo de lo que hemos visto hasta ahora no conozco un caso, no tanto de la fuga, tampoco, pero también de esas combinaciones me parece que son bastante tempranas. Así que bueno, yo creo que es un autor que no conocía y te agradezco mucho la presentación. Y a Carlos, yo le pregunto, Carlos, como nosotros estamos luchando en esa misma línea aquí, la pregunta que me queda es, ¿no crees o no si no has buscado ese trabajo que hace él con la serie, cómo Hafter trabaja la serie, si no aparece algún tipo de conexión o no has encontrado alguna conexión, que es la duda que tengo siempre, con eso que enseñaba él sobre las superposiciones o de escalas que enseñaba Falla, ¿no es cierto? En vez de hablar de politonalismo, esa idea de superponer y elaborar escalas a partir de una cuarta aumentada, de una tercera y superponerlas una encima de otra. No sé si eso en esta obra que vi, la verdad, muy interesante, y ese trabajo, como él dice, de que se aprende la serie, no sé si encontrás ese trabajo que divide justamente los hexacordos y lo superpone, o 6 contra 3 y 3, si lo superpone, no sé si lo has podido relacionar con esa idea de superposición de escalas de Falla. Esa era la pregunta, no sé si has indagado por ahí, que es un tema apasionante y vuelvo a repetir, gracias a todos y muy, muy interesante toda la mesa. Gracias. Muchas gracias, Julio. Para ir rápido contesto. Que había habido esta propuesta en alguna otra ocasión y deliberadamente he tratado de buscarla. No la encontré y lo que encuentro en su lugar es una utilización hexacordal y tricordal que parece muy ordenada, muy clásica, pero no llego a encontrar un encadenamiento que claramente me diga que existe una estructura pseudotonal, politonal, subyacente. Eso de momento no lo llego a encontrar, pero me da la sensación de que las obras posteriores, que son menos ortodoxas que estas todavía iniciales, estamos hablando del Opus 25 de Rodolfo Hafster, tengo la sensación de que pueden encontrarse. Incluso me pareció más fácil hallar algo así en la tercera sonata para piano, el Opus 31 del 67, que contiene pasajes muy difícilmente explicables conforme a la ortodoxia dodecafónica. Pero en estas más iniciales, no. Vamos, no he sido capaz de encontrar. Pero te he seguido el hilo porque no es la primera vez que lo apuntas y desde luego sería interesantísimo encontrarlo. Es que, como te decía, yo en la sonata lo veo, lo veo ahora, después de haberla analizado lo veo ahora, y por eso digo, a ver si tú habías encontrado algo que viniera ya de antes, pero bueno, seguiremos encontrándonos, Carlos. Muchas gracias. Un abrazo. Hola. A ver si... ¿Chino? Sí, ahí estoy. Puede solucionar. Se me desconfiguró la placa, no sé qué pasó. Excelente. Bueno, si les parece entonces continuamos con la lectura del último trabajo y luego si nos da el tiempo retomamos la conversación entre todos. Sí, no sé cómo compartir pantalla, para variar. A la derecha de la pantalla de abajo hay una pestaña. Justamente abajo, al lado del logo del logotipo de los asistentes, ahí hay una pestaña para compartir contenido. Ok. Compartir aplicación pantalla. Ok.
Ahí se debería estar viendo, ¿no? ¿Algo? Sí, se ve. Bueno, disculpas. Dodecafonismo y músicas populares en Sudamérica, Eduardo Rovira y Leo Maslía. El objetivo general de nuestro trabajo es estudiar las piezas dodecafónicas en el marco de lo que general y muy específicamente caracterizamos como la música popular en Sudamérica. En un escrito anterior rastreamos la técnica en obras de Arrigo Barnabé y Caetano Veloso. En este haremos lo propio en ejemplos pertenecientes a Eduardo Rovira y Leo Maslía. La existencia misma de una técnica dodecafónica es problemática, por ello nos limitaremos a rastrear las estrategias más frecuentemente asociadas con ella en las obras de Schoenberg y Webern, entre algunas de ellas la determinación de las series utilizadas y sus niveles transposicionales, el control armónico, la estabilidad de las particiones seriales, si existieran particiones isomórficas, etc. Si bien las relaciones entre el dodecafonismo y el principio serial en general y las diversas líneas de desarrollo de la música académica son variadas y complejas, su adopción en el marco de las músicas populares merece una caracterización particular. En efecto, constituyó la apropiación tardía o muy tardía de un modelo histórico extraño a sus tradiciones que, como Astor Piazzolla y las técnicas del contrapunto tradicional, fue una decisión voluntaria objetiva que persiguió fines estético-políticos, pero no únicamente, muy específicos. En ello afloró un tipo de autoconciencia histórica no característicamente asociada al desarrollo de las músicas populares. La contradicción dialéctico-tradición modernidad, ¿no? Un proceso que las acerca a las músicas académicas junto con el de la progresiva autonomización, que incluso tornarían irrelevante la diferenciación misma. Eduardo Rovira, 1925-1980, fue un compositor argentino que desarrolló su obra a partir de los años 40. Según la tesis doctoral de Martín, su producción se caracteriza por el eclecticismo permeable a las varias influencias estilísticas y conceptuales de la época, incluida la de la oposición música culta a música popular y la jerarquía implícita. Eso no lo dice Martín, lo digo yo. Compuso obras sinfónicas, aplicó técnicas contrapuntísticas, introdujo cadenzas mozartianas, experimentó en el bandoneón con pedal de efectos de la guitarra, etc. Además de las influencias citadas por el autor, es evidente otra, la de la música de Piazzolla, que suena prácticamente en cada compás del disco en el que se editó el tango que nos ocupa en este trabajo. Por su parte, el uruguayo Leo Maslía, nacido en el 54, quizás sea de todos los músicos estudiados quien recibió la formación más sistemática en la tradición académica, al mismo tiempo que circulaba y participaba del ambiente de las músicas de vanguardia latinoamericanas en los años 70 y 80. Estudió composición con Corión Aronian y Graciela Parasquevaidis, participó de los cursos latinoamericanos de música contemporánea, etc. Al contrario de Rovira, ha compuesto varias piezas dodecafónicas y otras a partir de técnicas derivadas, por ejemplo, la multiplicación intervalista. En este escrito nos concentraremos en la pieza llamada El Recital, del disco Extraños en tu casa del año 85. Específicamente nos proponemos caracterizar la técnica dodecafónica empleada y las posibles relaciones con la vienesa, procedimientos sumariamente descritos más arriba. Con ello será posible identificar los aspectos comunes y los desarrollos propios de cada uno de los autores. Esto es objetivo, por supuesto, en versión mínima, ¿no? En versión de 15 minutos. Serial dodecafónico. La única pieza dodecafónica compuesta por Rovira está incluida en el disco Tango Vanguardia del año 1963, cuyo eclecticismo estilístico es evidente. Piazzolla omnipresente, el exotismo de una escala hexatónica expuesta en el piano solista en el tango simple, el nacionalismo musical citado en una introducción pentatónica en el tango Elegía para el amigo negro, el contrapunto imitativo en el tango Triálogo, el fugado en el tango Dos imágenes, etc. Varios títulos, además, acentúan las referencias. Por ejemplo, Contrapunteando, es el nombre de un tango, para piano y orquesta, otro, monotemático, otro, etc. Esa misma tendencia se expresa con claridad en Serial dodecafónico, desde el propio título, que parece denotar una concepción muy sofisticada de la técnica serial, reconociendo que ésta puede o no ser dodecafónica, que no parece haber sido muy extendida en la época, menos en el ambiente propiamente tanguero. Al respecto existe poca información. Martín, en su tesis doctoral, consigna que Rovira estudió la técnica con su, al parecer, único maestro, el violinista Pedro Aguilar, de quien tampoco se pudo establecer mayores datos, salvo que perteneció a las orquestas de Miguel Caló y Fulvio Salamanca, orquestas de tango, ¿no?
El título del disco, Tango Vanguardia, y el subtítulo, Eduardo Rovira y su agrupación de tango moderno, demuestran que el tango tomó la narrativa vanguardística antes que ningún otro género en la música popular argentina. Muy probablemente ese haya sido el legado principal de Ginastera a Piazzolla. La autoconciencia epocal de la posibilidad de lo vanguardístico, de retomar la oposición dialéctica entre tradición y modernismo, histórica en el desarrollo de la composición musical académica en Occidente. Esa condición es expresada por el propio Rovira en el comentario sobre la pieza en el reverso del long play. Abro cita. Por primera vez en el tratamiento de una obra de tango se emplea la técnica serial-dodecafónica ordenada y reglamentada por Arnold Schoenberg. Fin de cita. Algo de todo lo dicho ocurre ya en el comienzo mismo de la pieza. La introducción en las cuerdas es una cita, sin un atisbo tanguero, del universo de tonalidad ampliada hipercromática que podría haber sonado a comienzos del siglo XX en algún salón vienés, burgués y sofisticado. Solo faltaría el siempre evidente contenido temático y sus transformaciones si hubiera sido schoenbergiano. Despliegue apenas posible en tan corta duración. Vamos a escuchar el fragmento. Luego del corto pasaje armónico, en el compás 7 aparece el bandoneón con una clara melodía en la que expone el primer ordenamiento sucesivo de los 12 sonidos, denominado por convención original. La presentación tiene características interesantes. En primer lugar, repite e intercala sonidos por razones motívicas, ¿no? Por ejemplo, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, el sonido 4 en 5, 4, 6, 7, para reafirmar el motivo del tono descendente de los sonidos 3 y 4, y el arpegio de dominante. Igual función tiene la repetición 7, 8, 9, otro arpegio de dominante que resuelve en el sonido La, como están marcados allí, ¿no? Las cadencias con la flecha. Estas repeticiones son frecuentes en la música de Schoenberg, no sin embargo en la presentación inicial del material, que tiende a ser estrictamente dodecafónica. En segundo lugar, despliega estructuras claramente tonales, indicadas en la figura. Finalmente llaman la atención también las alturas que con valores muy cortos funcionan como adornos, una idea extraña a los vieneses que tendieron en general a igualar el valor estructural de los sonidos. El dodecafonismo es en principio el resultado de esa igualación. Por otro lado, en los compases 43-44, Rovira desarrolla lo que probablemente sea su estrategia de control de las alturas más sofisticadas. En efecto, sobre la exposición del retrógrado, en los primeros 4 sonidos, en el bajo, en valores relativamente largos e isócronos, despliega un original en el sector agudo, violín solista y violines primero, ¿no? Y un retrógrado en el más grave, violines segundos y violas, todos con igual ritmo. Estas series, desde luego, están partidas y distribuidas entre los instrumentos, lo que produce intervalos extraños. Por ejemplo, las cuartas aumentadas sólido sostenido del violín solista y en el violín solista, ¿no? Que de todas maneras responden a las estructuras motívicas estables ya detectadas. Abuelo de pájaro, ¿no? Por supuesto, esto es el retrógrado en valores largos, no disminuido como si fuera un canon de prolación. Tenemos en el sector más agudo un original, ¿no? Que está unido por el color verde, y un retrógrado en los instrumentos relativamente más graves, ¿no? Este es un tipo de control armónico, a eso me refiero. Es decir, esta superposición tiene ciertas propiedades, digamos, asociadas con el tipo de serie superpuesta. Por su parte, el recital es una canción de Leo Maslía, cuya letra es la contrapartida popular de El concierto de música culta, ¿no? En este trabajo solo nos ocuparemos de la estructuración musical
La cuestión de la función de la letra será retomada lateralmente en los comentarios finales. Vamos a escucharla primero, luego comentamos. Era un concierto de música popular, quiero decir un recital de aquellos cantos que nos vienen desde las raíces de la tierra secular. Y todo el mundo estremecido en la sangre al ritmo de la tradición que se hace canto. Repítela. Era la voz ancestral de una población, reconociendo en su canción la más auténtica versión de su epopeya y su verdadera identidad. Desde el origen, desde su historia, los acordes desentrañaban la verdad de su memoria. Era el reflejo más fiel de la realidad, cantado con la claridad característica de aquellos que hacen suya la expresión del pueblo por su voz. La vida misma era presencia en el canto, comprometido con la esencia de su gente. En los 27 compases de la partitura de la obra no aparecen escritas indicaciones de intensidad ni articulaciones, aunque en la versión grabada varias de estas son ejecutadas consistentemente, como acabamos de escuchar. La primera sección A, que funciona como una estrofa que se repite 2 veces, tiene 13 compases, y la sección B, el estribillo, 14. Todo el esquema es reiterado 3 veces, la cuarta, solo los 2A para finalizar. La cantidad de ataques de cada una de las secciones es idéntica, se corresponde con el despliegue silábico de la letra, solo existen variaciones en los agrupamientos de los ataques. La obra es monoserial, el original está saturado de la clase interválica 5, que desde luego será la sonoridad melódica y armónica más relevante de la pieza con los núcleos 025 y 027. Texturalmente es una melodía acompañada muy claramente articulada, la voz que canta la letra duplica la mano derecha del piano, cada ordenamiento se divide entre los 2 estratos, no hay superposición de series distintas, es decir, no aparecen los típicos dispositivos de control interseriales, ¿no? Lo que vimos recientemente y rápidamente en la obra de Rovira. La elección de las series y sus niveles transposicionales está regulada por las constancias de ciertas alturas que configuran motivos o fragmentos de motivos. También las alteraciones en el orden de sonidos se deben a cuestiones motívicas, y esa es la razón de esta diapositiva, ¿no es cierto? Aquí está alterado el orden, se ejecutan 2-1, ¿no? Para preservar el 0-2-5 del descenso cuartal. Este descenso cuartal es motívico justamente, y por eso altera el orden. Además de la recurrencia motívica, la pieza contiene una estructuración global de las alturas bastante clara. En efecto, en la nota re bemol finalizan ambas secciones, y en la primera la importancia registral de las notas mi bemol y la bemol ayudan a jerarquizarla aún más, como se puede adivinar en el gráfico, ¿no? Las notas graves hay varias presencias de mi bemol, la bemol es central, de nuevo la presencia del mi bemol, y la idea es que hay una sugerencia, no estoy diciendo que es una cadencia, pero sí un movimiento inducido, la bemol, re bemol, o mi bemol, la bemol, re bemol en ambas secciones, ¿no? Estas tendencias resolutivas también aparecen en el pasaje entre el estribillo y la estrofa. Aquel finaliza, como ya dijimos, en re bemol, y esta en una vertical cuya nota más grave es re, distancia de semitono. Comentarios finales. A pesar de lo somero, en realidad de lo muy somero, ¿no? De las descripciones de ambas piezas, podemos proponer algunas ideas. En principio, cabría preguntarse si la obra de Rovira es serial en sentido fuerte. Fragmentos relevantes de la pieza resisten esa caracterización. Por ejemplo, el visto, ¿no? Aunque sí es claramente motívica. Por otro lado, el dodecafonismo y el atonalismo son completamente atípicos en su producción. Su adopción no fue el producto de una necesidad estética o técnica. La técnica, sin los dilemas históricos que la originaron, guía las violaciones. Por ejemplo, violaciones entre comillas, ¿no? Por ejemplo, la alteración del orden de los sonidos no se debe al omnipresente proceso variativo, sino, por el contrario, a la repetición aditiva de grupos de alturas seriadas. La repetición motívica es una estrategia de ampliación del material típica del tango y de la música popular en general. Por esa labilidad histórica, justamente en la pieza se alternan control estricto y libertad de manera impredecible. En la obra, el dodecafonismo cumple la función de modernidad aprendida, inaugurando en Sudamérica, hasta donde hemos podido indagar, la segunda ola de influencia del control interválico sistemático. La primera se dio en la propia tradición de la música académica, ¿no? Por ejemplo, en el contexto argentino, Paz y Ginastera. En el contexto ecuatoriano se dio lo mismo, como acaba de contar la colega, ¿no?
que impactó en las músicas populares más tardíamente, a partir de los 60, pero sobre todo a partir de los 80. La experiencia de Rovira es una isla, ¿no?, en los 60. Por el contrario, en la obra de Maslía es evidente que el autor se desenvuelve desde dentro de los cánones que la técnica conlleva. Utiliza sus recursos de manera sistemática, por ejemplo, aparecen constancias interválicas y motívicas interseriales, fragmentaciones y transposiciones debidas al tematismo, etc. Pero a la vez, despliega puntillosamente características extrañas o incluso opuestas a las vienesas, ¿no?, en una concepción antirromántica evidente, llevada a cabo también sistemáticamente. Lo simple y repetitivo del ritmo, la estabilidad casi mecánica del tempo, el muy corto rango de evolución dinámica, la austeridad del medio expresivo, que fue tópica en las discusiones de las vanguardias rioplatenses a partir de los años 70, la mínima complejidad textural, entre otros. La obra se despliega en la contradicción entre la concepción autónoma de la música, la propia de los vieneses, cuyo resultado histórico más relevante fue precisamente el dodecafonismo, y la heterónoma, propuesta por el largo y complejo contenido semántico de la letra, asociado silábicamente, otro rasgo de sencillez y austeridad. Esta, además, rescata los valores de lo popular, pero se articula dodecafónicamente, el epítome de la complejidad e ininteligibilidad de la música académica de la primera mitad del siglo XX. Aflora así la ironía, o directamente el absurdo, característica de toda su producción. Bueno, muchas gracias. Eso nomás. Y disculpen la demora. Bueno, muchas gracias. Ahora sí podemos retomar un poco la conversación. Creo que esta última presentación agrega a lo que habíamos planteado una dimensión más que tiene que ver con la esfera de la música popular, ¿no? También estos procesos de recepción y de circulación que atraviesan géneros estéticos dentro de la música. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. En general, ¿no? Digo, sobre cualquiera de los trabajos que escuchamos en la sesión. Sí. Ketty. Ketty, te escuchamos, pero estás silenciada. Sí. Ya, ahí. Sí. Es un gusto escuchar todas las ponencias de este panel porque encontramos aquí diversas formas de recepción del dodecafonismo y, en Latinoamérica, y podemos hablar de la periferia. Usualmente se tiende a pensar que los compositores en la periferia tratan de imitar o de tomar estilos europeos, pero en especial en el caso de esta última ponencia de la música popular y en el caso mío sobre un compositor totalmente desconocido porque su obra, no totalmente, pero grandemente desconocido, porque su obra no se ha interpretado, no se ha publicado, pero estos casos presentan situaciones donde los compositores de la periferia receptan el dodecafonismo de manera diferente. Y yo quiero compartir simplemente un comentario que cuando yo empecé a estudiar a Luis Humberto Salgado y me di cuenta de que él tomaba técnicas del dodecafonismo, y yo empecé con el sanjuanito futurista, que es estrictamente dodecafónico, pero luego al estudiar su obra sinfónica, su música de cámara, comencé a darme cuenta que él tomaba las técnicas, como en la Sinfonía Rococó, pero nada más tomaba los elementos de invertir la serie, y la serie que él lo tomaba como cinco notas nada más. Pero luego, a medida que fui analizando más su obra, me di cuenta que esto era una técnica más que no es la preponderante. Entonces, y el caso de Salgado yo pienso que existe en otros países latinoamericanos, donde hay una recepción idiosincrática, individual, y que precisamente por estar lejanos de los centros europeos o los centros americanos, en el caso de compositores que no pudieron salir del país, entonces encontramos esta entera libertad para combinar elementos que posiblemente en Europa en los años 50, 60 hubieran sido
descartados, ¿no? Pero eso es un caso especial, como el caso del tango o el caso de otras músicas populares. Solamente eso quería agregar. Muchas gracias. Yo, a propósito de lo que señalás, quería hacerte una consulta, que es, vos subrayaste el hecho de que Salgado no salió de Ecuador, ¿no? Como que hay una recepción ahí desde el lugar. Y pensaba en el caso de Mesías, ¿no? Que no solamente salió, sino que terminó, bueno, instalado en Alemania y con un rol muy preponderante allá. ¿Qué relación hay entre esas dos generaciones, ¿no? La generación de Salgado, o Salgado individualmente, y los compositores ecuatorianos más jóvenes que pasaron por el CLAEM en Buenos Aires, por ejemplo, en los años 60, y que eventualmente luego accedieron a otras instancias de la escena internacional. Sí, el caso de Mesías Mayhuasca es distinto. Yo creo que nació en 1938, Salgado en 1903. Salgado no pudo salir del país. Aplicó una beca, pero se la negaron, no pudo obtenerla, y sencillamente yo lo pienso a Salgado como un ermitaño aislado. Eso no significa que él no haya tenido acceso a libros y grabaciones, pero no tuvo ese acceso, tuvo, por ejemplo, Mesías Mayhuasca y otra generación que luego estudió en Francia, que es de ir al centro, de ir a conciertos en vivo de música moderna, tener un profesor o otros compositores con quien dialogar. Esa no es la situación de Salgado, y por eso es que su producción es sorprendente, ¿no? Porque él realmente está al margen, está más allá de lo que sucedía no solo en Ecuador, pero él escribir una fuga dodecafónica en inicios de los 40, eso es una cosa que yo creo que ni los mismos compositores de la segunda escuela vienesa hubieran, escrito. Yo sé que ellos cultivaron formas clásicas, pero hacer una fuga. Entonces, y su música no se tocó, porque este compositor componía sinfonías para una orquesta extensa, cuando en Ecuador se crea la primera orquesta sinfónica profesional en 1956, y era una orquesta pequeña de 40 músicos, para una sinfonía clásica o barroca. Entonces, el caso de Salgado, yo sigo sorprendiéndome. Llevo algunos años estudiándolo, pero sigo sorprendiéndome. Y yo sé que en el CELAEM, uno de los ejercicios era escribir, en el primer año, escribir música dodecafónica, en estilo dodecafónico. Eso fue en los 60. Salgado ya lo estaba haciendo en los 40, ¿no? Y sin embargo, él ocupa un lugar especial. Realmente no lo puedo comparar con otros compositores ecuatorianos, ¿no? De su época, sencillamente, es muy distinto. O sea que si entiendo bien, no hay una recepción de la música de Salgado en Ecuador mismo por parte de compositores más jóvenes de la generación siguiente. Bueno, Salgado fue profesor de solfeo, armonía, dados, pero no fue profesor de composición. Entonces, muchos compositores jóvenes hablan o que estudiaron con él, usualmente lo menciona como su profesor, pero realmente no fue profesor de composición, porque su música, su estilo no fue comprendido. Entonces, este San Juanito futurista, él era pianista y daba recitales, pero este San Juanito futurista, él no lo tocaba en sus conciertos, ¿no? Hay programas de conciertos, no lo tocaba porque hubiera sido totalmente incomprendible. Y la música sinfónica tampoco se toca porque los músicos era muy disonante para ellos, ¿no? Pero eso se está solucionando el problema porque ya se han grabado las sinfonías, yo he editado su música de cámara, la situación se está revirtiendo. Pero han tenido que pasar 40 años después de su muerte, en los años 70, para cambiar el péndulo, ¿no? Pero, claro, él fue profesor de Mesías Mayhuasca, de Gerardo Guevara y otros compositores importantes, pero no fue profesor de composición, fue profesor de la armonía clásica y las materias que se enseñan en el conservatorio. Entiendo. Bueno, muchas gracias por la aclaración. Yo tengo la impresión, en varios de los trabajos que se presentaron esta tarde en esta sesión, que la pregunta por lo propio, por la identidad, en el contexto de músicas que dialogan muy fuertemente con la tradición centroeuropea o norteamericana,
está como, ¿cómo decirlo? Está enfatizada, y acá arrojo una idea, ¿no? Como si hubiera una cierta falta de confianza respecto de que esa identidad propia, ese perfil necesariamente distinto, no se fuera a reflejar de alguna forma naturalmente, ¿no? Digamos, espontáneamente. Lo pienso en el caso, por ejemplo, de, bueno, el trabajo de Carlos, ¿no? Sobre Hefner. Me parece que hay una voluntad de subrayar esas diferencias, ¿no? Bueno, los testimonios que nos compartió Joe Band también, ¿no? De todos los compositores mexicanos que fueron a Darmstadt, también aparece eso, ¿no? Como, no sé si es el caso de Rovira, donde no hay muchos testimonios del propio compositor, más que su propia música, ¿no? Sobre estas preocupaciones, digo. No sé, abro un poco la pregunta en general. No sé si te entendí bien, pero lo que sí me he dado cuenta es que el dodecafonismo cumplió una función vanguardística, ¿no? O sea, en cada lugar en que llegó tardíamente, no en Viena, pero sí la recepción en Europa y en el resto del mundo, el dodecafonismo cumplió siempre la misma función. Siempre fue el estandarte de modernidad frente, usualmente, a un nacionalismo más o menos conservador o más o menos progresista, ¿no? Y en música popular lo que a mí me llamó mucho la estrategia es la misma. Se encuentra en Rovira y también en Barnabé, ¿no? Barnabé saca un disco en los años 80 en Brasil con explícitamente con el estandarte vanguardístico de la música popular paulistana, ¿no? En Sao Paulo. En Caetano es distinto y en Maslía es completamente otra la postura, pero en esos otros dos compositores encontré ese uso, ¿no? Esa idea que yo nombro ahí de modernidad aprendida, que viene a cumplir siempre la función, ¿no? de modernidad, a enfrentar en general un nacionalismo más o menos hegemónico, más o menos conservador, o más o menos progresivo, ¿no? En cada uno de los lugares en que fue recibido. Eso se nota mucho, bueno, en Argentina, desde luego, ¿no? Pero incluso en Brasil me parece que cumplió más o menos la misma función, hasta donde sé. Recuerdo un congreso al que fuimos, ¿te acordás? Allá en Grecia, que hablábamos con nuestros colegas italianos, griegos, ¿no? De lo que sería no el primer núcleo decafónico, y se daba la misma idea. Hubo un compositor, que ahora no recuerdo, en Irlanda, que enarboló la bandera dodecafónica para oponerse al nacionalismo de la música, etc., ¿no? Siempre el mismo esquema. Hay un trabajo que me pareció fascinante de Sabine Feist, que lo leyó hace unos meses en un congreso que participé en Brasil, así a distancia, ¿no? El trabajo es maravilloso. Hizo una historia de la recepción en el resto del mundo. Entonces, uno podía decir, bueno, ¿cómo se recibió en África? ¿Cómo se recibió en la India? ¿Cómo se recibió en Japón? ¿Cómo se recibió en Nueva Zelanda? En Australia? Y se daba siempre el mismo patrón, ¿no? Ella trabajaba otra línea, pero yo me daba cuenta que era la misma idea, ¿no? Era la modernidad en música académica en China, era la modernidad en la música académica en Sudáfrica. Era exactamente la misma función, ¿no? Es increíble. Me hace acordar, no soy un experto, ¿no? Quizás digo una burrada, pero más o menos a la misma posición que cumplió la adopción de la polifonía, ¿no? En la disputa Ars Nova y Ars Antiqua, algo así, ¿no? Como que en algún momento un determinado modelo, ¿no? Por distintas razones, pero ubicuamente viene a cumplir básicamente la misma función, ¿no? Nada, eso. Sí, yo no conozco el trabajo de Feist, pero me da la impresión de que, para volver sobre el caso de Paz adopta el dodecafonismo, pero no subraya una voluntad de diferenciación que, no obstante, uno la encuentra. La musicología la planteó desde Omar Corrado en adelante, a pesar suyo, ¿no? Y hay otros compositores que adoptan también el dodecafonismo con esas marcas que vos planteás, pero con esa preocupación también de
digamos, de subrayar o de sobreactuar, se podría decir también, una identidad propia, ¿no? Y ahí la pregunta que yo me hago es, ¿por qué esa falta de confianza en que esa singularidad, que tenía que ver con la apropiación de una herramienta de lenguaje, estilística, en un contexto distinto, ¿por qué digamos, por qué no se confiaba en eso eventualmente, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de resaltar esos rasgos aún al precio o bajo la forma de adaptaciones muy importantes de la herramienta, ¿no? Sí, ahí se me ocurre dos. Ah, no, está bien. No, hay que abrirla, Sí, hay que levantar la mano. nos hizo el tiempo. Sí, Bueno, no sé, Pablo, si querés algo muy breve y ya. Me pareció que habías levantado la mano. Sí. ¿Chino? Perdón, ahí estoy. Ay, me olvidé lo que iba a decir. Bueno, Que a esos fines, ¿no? El dodecafonismo terminó siendo una herramienta muy plástica, ¿no? Como dice Boulez, el dodecafonismo finalmente es nada, ¿no? Es un conjunto de restricciones tan generales, tan inespecíficas, que sirven para que alguien haga un San Juanito pentatónico, digamos, y para que Berg componga la suite lírica, y para que Krenek haga cualquier cosa, y para que Stravinsky después haga cualquier otra cosa con el dodecafonismo, ¿no? En ese sentido, representó el estandarte de la modernidad y tuvo la ventaja de ser una herramienta lo suficientemente lábil como para que adquiriera prácticamente cualquier forma, ¿no? Melodías tonales, tonalosas, más o menos tonales, melodías atonales, contrapunto, melodía de acompañamiento, básicamente cualquier cosa, ¿no? Ritmo de batucada brasileña, tango argentino, valsecitos en manos de Schoenberg, ¿no? Básicamente cualquier. Esa queja de Boulez yo creo que es muy justa, ¿no? Cuando él dice, bueno, finalmente el dodecafonismo es nada, ¿no? En ese sentido. Bueno, algo es, ¿no? Bueno, perdón, Pablo. Yo lo único que quería aportar era que, bueno, la variable de la propia interpretación, ¿no? Que me parece que es una herramienta que en este caso, digamos, lo que vos decías apunta un poco a eso. Yo lo he trabajado mayoritariamente en función de tu propia producción, o sea que lo que voy a expresar es un poco raro en su contexto, pero digamos, esta cuestión de que también hay que ver cuál es la relación entre cómo hacemos el análisis de alguna manera mal llamado inmanente, qué buscamos y cómo lo validamos o lo relacionamos a través de lo que citamos o levantamos, por decirlo de alguna manera, del discurso de los compositores. Ahí yo obviamente no conozco de los casos particulares que se trabajaron, pero sí detecté en varios de los trabajos que sería un tema por ahí interesante a pensar. ¿Con qué presupuesto ya llegamos al análisis en función de que se nos dicen ciertas cosas, sobre todo descripciones genéricas y técnicas? Eso me parece que hay que pensarlo más en profundidad por ahí. Sin duda. Bueno, estamos en tiempo. Les agradezco a todos los expositores y también al público asistente por la participación en esta sesión. Y los invito a reconectarse en breves momentos para la segunda sesión sobre estéticas contemporáneas. Gracias.